vamos a ver la citometría de flujo. Esta es otra técnica de biología molecular. Esto nos sirve especialmente para ver la cantidad de cierto tipo de células que tenemos. O sea, no es lo mismo decir que tenemos una cuenta de 7000 linfocitos, cuenta absoluta de 7000 linfocitos o el 50% de linfocitos, a decir que tenemos de los 7000 linfocitos, tenemos por ejemplo mitad de linfocitos TCD4 y mitad de linfocitos TCD8. Entonces, esto va a ser para cuantificar el número de células que tienen ciertos marcadores. O sea, diferentes tipos de células, y la manera con la cual vamos a diferenciar qué tipo de célula es va a ser por medio de los marcadores que tengan en la superficie. Ciertos marcadores como los clusters of differentiation, que son por ejemplo el CD4 para el linfocito TCD4 o CD8 para el linfocito TCD8. Entonces, ¿qué más? Vamos a utilizar una fluorescencia. O sea, vamos a poner un anticuerpo, y a este anticuerpo le vamos a poner una proteína marcada que va a tener fluorescencia. O sea, cuando le hagamos pasar por medio de, es como un tubo, y le ponemos un láser, se va a hacer una fluorescencia por medio de esta proteína. Es una proteína marcada que va a tener fluorescencia. Entonces, vamos a tener una célula. Aquí está una célula, digamos que esta es una célula que tiene, CD4, que es CD4 positiva. Entonces aquí en su superficie está expresando el CD4. Entonces nosotros no sabemos que está expresando el CD4, no podemos ver así directo el CD4, pero lo que hacemos es, hacemos un anticuerpo en contra del CD4. Este es un anticuerpo que sabemos que está en contra del CD4. Entonces vamos a tener aquí el anticuerpo en contra del CD4, y aparte de tener el anticuerpo vamos a poner la proteína marcada. Entonces aquí vamos a tener una proteína al lado del anticuerpo, y esta proteína va a ser fluorescencia. Esto quiere decir que si cuando hagamos que esto pase por un tubo y pasa por un detector que ponemos un láser, si presenta fluorescencia, o sea, si vemos la fluorescencia del color, si se ve el color, esto quiere decir que estamos viendo la proteína. ¿Y por qué estamos viendo la proteína? Porque está unida al anticuerpo. ¿Y por qué estamos viendo el anticuerpo? Porque el anticuerpo está unido al CD4. Entonces, tenemos, aquí está como un tubo. Y aquí vamos a poner las células. Aquí van a entrar las células. Y ya, o sea, en un medio pusimos las células. Y les pusimos el anticuerpo que está unido a la proteína marcadora. Entonces aquí es un medio con células y con proteína marcadora y con el anticuerpo. Ya una vez que estén unidos y todo, o sea, ya una vez que se la mezcla, las vamos a pasar por un tubo. Bueno, antes primero lo filtramos para que lo que no se unió pues no aparezca aquí en el tubo. Pero bueno, ya después de que lo filtramos, ahora sí, ponemos las células aquí en un tubo. Aquí tenemos un láser, y aquí tenemos un detector. Aquí en el detector vamos a medir la intensidad de la luz, o de la luz de la fluorescencia que aparezca por medio del láser, y la cantidad, la intensidad y la cantidad, y obviamente si hay luz o no, si hay luz o si hay fluorescencia o no. Entonces aquí por ejemplo tenemos una célula que sí tuvo CD4, entonces sí tuvo CD4, entonces sí tuvo su anticuerpo, o sea, sí está unida a un anticuerpo. Y como está unida al anticuerpo, está unida a la proteína, y la proteína es la que hace la fluorescencia. Entonces al echar el láser, la proteína va a ser fluorescente. Entonces aquí el detector va a ver, digamos que es una fluorescencia de color verde, entonces va a detectar verde aquí cuando pasa esta célula. Esta es una célula por una célula, o sea que es célula por célula por célula. Obviamente es rapidísimo, bueno, para fines prácticos de que si uno humano lo hiciera, pues es muy rápido en la computadora y cómo se hace. Pero bueno, es una célula por una célula. Entonces pasa esta célula, tiene CD4, tiene su anticuerpo, o sea, su anticuerpo se unió, que tiene la proteína. Entonces al poner el láser, aquí el detector lo va a ver como verde, porque lo que está viendo es la proteína. No está viendo ni el anticuerpo, ni el CD4, ni la célula. Lo que está viendo es la proteína. Pero si tenemos la proteína es porque está unida al anticuerpo, y el anticuerpo es porque está unido al CD4 de la célula. Recordemos que aquí en el filtro tenemos las células, tenemos el anticuerpo y tenemos la proteína marcadora. Si tenemos un anticuerpo que no se unió a la célula, cuando lo pasamos por un filtro, aquí lo pasamos por un filtro, el anticuerpo pues se va a ir por el filtro porque no está unido, y la célula que no esté unida, al anticuerpo, pues aquí va a pasar la célula que no esté unida y no va a hacer ninguna fluorescencia. Entonces esta célula se va a pasar y no va a hacer fluorescencia. Entonces
dependiendo de cuánta intensidad de luz, cuánta fluorescencia veamos, vamos a decidir cuántas células son CD4 positivas. Digamos que estas 4 células que puse, nada más una salió positiva. Entonces vamos a tener cierta intensidad, digamos, ponemos 4 cruces de intensidad. Esto en medicinas, por ejemplo, son los reflejos. El máximo número de intensidad de un reflejo cuando hacemos, por ejemplo, pegamos con un martillo es 4. Si digo, por ejemplo, una cruz de 4 es que tuvo, digamos, 1 de 4 siendo 4 el máximo. Entonces aquí de 4 células hubo una que fue positiva, entonces la intensidad fue 1 de 4, digamos en este ejemplo. Entonces fue 1 de 4 y esto se va a poner en una tablita. Aquí vamos a tener un marcador, por ejemplo, aquí puse CD4. Aquí puse CD4. Ahora lo mismo vamos a hacer con CD8. Vamos a poner, y esto se hace al mismo tiempo, o sea, no es primero todas con CD4 y luego hacemos lo mismo con otro anticuerpo que sea específico para CD8, sino que al mismo tiempo ponemos las células, ponemos todos los anticuerpos para los cuales estamos haciendo marcadores y esto nos va a poner, bueno, se va a hacer la fluorescencia y obviamente va a ser colores distintos. Entonces aquí tenemos un anticuerpo que es específico para el CD8, o sea, aquí tenemos una célula que está expresando CD8, aquí vamos a tener su anticuerpo que se va a unir al CD8 y su proteína fluorescente. Entonces aquí igual, por ejemplo, tenemos esta célula está expresando CD8 y CD4, entonces vamos a tener otro tipo de fluorescencia, o sea, va a ser la fluorescencia de este color y la fluorescencia del color de este detector. Si esta nada más expresa CD8, pues no vamos a hacer la fluorescencia de ese detector, o sea, la luz que el detector va a detectar cuando se pone este láser, cuando se enciende este láser, que va a pintar a la proteína que está unida al anticuerpo que está unido al CD8. Entonces aquí está la célula, aquí está el CD8, tenemos su anticuerpo que está unido y la proteína. Entonces cuando esa célula pasa por aquí por el láser, va a pintar a esa proteína y va a ser vista por el detector. Entonces así vamos a poder cuantificar cuántas células son, por ejemplo, en este caso CD8 positivas, cuántas son CD4 positivas. Las células que no tengan ninguno de estos, pues no se va a ver. Entonces las que no tengan fluorescencia van a ser CD4 y CD8 negativas, y las que expresen o las que se vean la fluorescencia de los dos colores van a ser CD4 y CD8 positivas. Entonces vamos a ver estas 4 combinaciones. Esto se va a poner así como en una tablita, como un plano cartesiano. En el eje de las X vamos a poner, por ejemplo, CD4. Yo elegí poner en el eje de las X CD4. Y en el eje de las Y voy a poner CD8. Entonces aquí es como el plano cartesiano. Este es X positiva y Y positiva. Este es X negativo y Y negativo. Este es X positivo y Y negativo. Aquí es Y positivo, me equivoqué, Y positivo y X negativo y Y negativo. Entonces aquí, si tenemos las células que expresan CD4 y CD8, se van a poner aquí. Aquí se ponen las células que expresan CD8 y CD4. Dependiendo de cuántas células, pues se va a ver así o se va a ver más marcado. Aquí se están poniendo todas las células que fueron positivas para ambos, para CD4 y CD8. Aquí vamos a poner las células que fueron positivas nada más para CD4 porque fueron el que puse en el eje de las X, y negativas para CD8. Entonces estas se van a poner aquí. Aquí vamos a poner las que son negativas para CD4 y positivas para CD8. Vamos a poner estas. Y aquí vamos a poner las que son negativas para las dos, para CD4 y CD8. Y ya dependiendo de cómo sale, vamos a diferenciar si el paciente tiene, por ejemplo, una inmunodeficiencia o qué tipo de célula es la que estamos viendo. Por ejemplo, si tenemos una célula aquí, pues sabemos que es un linfocito maduro que nada más está expresando CD4. Si tenemos células aquí, sabemos que es un linfocito que nada más está expresando CD8. Si tenemos, por ejemplo, aquí células aquí, esto quiere decir que tenemos células inmaduras. Recordemos que las células, los linfocitos T, antes de que maduren, expresan ambos, CD4 y CD8. Entonces, si por ejemplo nada más tuviéramos así, esto quiere decir que las células que agarramos son células inmaduras, son linfocitos T inmaduros. ¿Y por qué tendremos linfocitos T inmaduros? Porque digamos que el paciente si tiene, por ejemplo, ausencia del timo, pues a las células T les va a costar más trabajo madurar y vamos a tener aumento de estas células, por poner un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, nada más estas, quiere decir que los linfocitos T que agarramos son linfocitos muy primitivos, o sea, desde antes de que empiecen a expresar tanto CD4 como CD8, o que es, por ejemplo, otra célula que no es un linfocito, que es negativo para CD4 y CD8.
Entonces, así nos ponen la tablita, nos ponen aquí, por ejemplo, el marcador CD4 y aquí nos ponen el marcador CD8. Y dependiendo de cuánto nos ponen, por ejemplo, si nos ponen aquí, sabemos que es una célula o un linfocito T primitivo que está expresando CD4 y CD8, todavía no está maduro. Y si aquí nos ponen células, sabemos que es o un linfocito muy primitivo que no está expresando células, o puede ser, por ejemplo, un neutrófilo que no expresa ni CD4 ni CD8. Entonces, para esto sirve la citometría de flujo. Esto generalmente se utiliza para ver, por ejemplo, qué tipo de célula es. Por ejemplo, en un paciente que tiene VIH, así hacemos la cuantificación de linfocitos TCD4. O, por ejemplo, un paciente que tenga la anemia paroxística nocturna, vamos a ver cuántos glóbulos rojos están unidos a cuántos anticuerpos. Pero bueno, esa ya es otra cosa un poco más complicada. Pero bueno, entonces, citometría de flujo, agarramos la célula, vamos a tener la célula, vamos a hacer un anticuerpo específico para el marcador de la célula. Por ejemplo, aquí escogí esto de los linfocitos T, pero podemos haber elegido, por ejemplo, el caso de un CD56. Si, por ejemplo, aquí pongo CD56, CD56, y aquí pongo CD8, entonces esto se vería como... Así tendremos células que son CD56 positivas y CD8 negativas. ¿Qué células son esas? Esas son los natural killers. Los natural killers son células positivas para CD56, pero no expresan ni CD4 ni CD8. Entonces nada más tendremos células aquí. Y por ejemplo tendremos células aquí, que serían CD8 positivas, pero CD56 negativos. Estos son los linfocitos de CD8 maduros. Entonces este es otro ejemplo para el cual utilizamos citometría de flujo. Citometría de flujo es para ver qué célula específica es la que tenemos. No es lo mismo decir que tenemos cierta cantidad de linfocitos, a decir específicamente cuánta cantidad de qué linfocito específico. O de, linfocito T o linfocito B. Entonces, lo que hacemos es, tenemos una célula, tenemos un anticuerpo específico para el marcador de... Para el marcador de la célula. Por ejemplo, sabemos que los linfocitos natural son CD56 positivos. Entonces, hacemos un anticuerpo en contra del CD56. Entonces, células, anticuerpos en contra de el marcador de la célula, o sea, lo que diferencia la célula del otro tipo de célula. Y tenemos una proteína marcadora que se une al anticuerpo, que cuando pasamos la célula unida al anticuerpo y a la proteína, lo que se ve en el detector es la fluorescencia producida por el láser que choca con la proteína marcada. Obviamente, antes de meter las células aquí, lo ponemos en un filtro para que los anticuerpos y la proteína que no se unieron a la célula, porque no es uno a uno. O sea, hay unos anticuerpos que no se van a unir, porque en general ponemos más anticuerpos de las células que hay, para que no nos quede una célula libre que no tenga anticuerpo. Entonces, aquí los anticuerpos se van a ir. Los anticuerpos que no se unieron se van a filtrar. Entonces aquí nada más nos quedan células que se unieron a los anticuerpos o células que no se unieron a los anticuerpos. Y la razón por la que no se unieron a los anticuerpos no es porque nos haya faltado anticuerpos. O sea, no estamos asegurando de que estamos poniendo más anticuerpos de células para que no nos falte un anticuerpo que se una a una célula que sí exprese el marcador a que le hicimos un anticuerpo. La razón por la que apareciera una célula que no tenga anticuerpos sería porque no tiene el marcador, entonces el anticuerpo no se unió. Entonces, bueno, esta es la técnica de citometría de flujo. Y aquí está un ejemplo. Vimos dos ejemplos, el CD4 y el CD8, y el CD8 con el CD56. Te veo en el siguiente video.